Bueno, continuando con las malformaciones congénitas cardíacas, vamos a ver otra manera de clasificarlas. Según la clínica también las podemos clasificar en tres categorías: malformaciones que están causadas o que causan un shunt de izquierda a derecha, hablando del shunt como una comunicación anormal entre cámaras y vasos sanguíneos, y de izquierda a derecha sería en el sentido de la presión normal. Recordemos también que el shunt, al pasar por ese lugar la sangre, genera un ruido que es el soplo. Si el shunt, la otra forma de shunt, es de derecha a la izquierda, me está hablando que está invertida la forma en que ocurre la circulación. También va a generar un soplo. La otra forma clínica que tenemos es la obstrucción al flujo. En este caso hablamos de que en algún lugar hay una estrechez o una atresia de una válvula y la sangre, al pasar por este espacio, genera también un soplo de eyección. Cuando observamos el shunt de derecha a izquierda, se va a presentar con hipoxemia y con cianosis. Recordemos que era la coloración azul de piel y las mucosas, porque va a haber una mezcla de sangre venosa pobremente oxigenada con la sangre arterial sistémica. Básicamente se saltea parte de la sangre del pulmón y no se oxigena adecuadamente. Dentro de las malformaciones que encontramos aquí está la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, el ducto arterioso persistente, la atresia tricuspidea y la conexión venosa pulmonar totalmente anómala. En estos casos puede verse lo que se llama la embolia paradójica, cuando los émbolos que nacen en las venas periféricas pueden bypassear al pulmón y terminan directamente en la circulación sistémica, generando infartos o abscesos a nivel del cerebro. En estos casos la cianosis es severa y, si es de larga data, va a causar estrechamiento en los extremos de los dedos, de las pies y de las manos. Eso se llama dedos en palillo de tambor u osteoartropatía hipertrófica. Y también va a haber poliglobulia. A diferencia del anterior, el shunt que va de izquierda a derecha, hay un aumento del flujo pulmonar e inicialmente no hay cianosis, pero en la medida que el volumen del flujo y las presiones aumentan en la circulación pulmonar, que normalmente es de baja presión y baja resistencia, todo esto hace que aumente, que se hipertrofie el ventrículo derecho, y eso genera la inversión del shunt. En el momento en que el shunt empieza a ir de derecha a izquierda por el aumento de las presiones, ahí es donde aparece la cianosis. Dentro de las anomalías que se pueden ver acá está el síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger es una condición donde hay una severa obstrucción vascular pulmonar, producto de este shunt izquierda-derecha crónica. Al aumentar el retorno pulmonar, el retorno venoso pulmonar, y aumentar las presiones y el volumen a nivel del pulmón, lo que decíamos hoy, se hipertrofia el corazón derecho y eso genera que el shunt vaya al revés, de derecha a izquierda, y ahí es donde aparece la cianosis. Lo que vamos a ver microscópicamente que en esos pulmones hay una hipertrofia de la capa media
arteriolar pulmonar y proliferación de la íntima, aumentando de esa manera la presión de la arteria pulmonar. Comencemos por los shunts que van de izquierda a derecha. Dentro de ellos, digamos, vamos a ver el defecto de septum interauricular o comunicación interauricular. Como dijimos, lo definimos dentro de un shunt donde la sangre transcurre de izquierda a derecha. Se debe a que hay un desarrollo imperfecto del septum interauricular definitivo. Como todo shunt, genera un soplo. Y lo que vamos a observar, un poco como vemos en la imagen, que se van a mezclar la sangre no oxigenada que viene del corazón derecho con la sangre oxigenada que está en la aurícula izquierda. En general no da sintomatología en el niño, pero sí puede dar algún síntoma en el adulto. Es una anomalía frecuente, ocurre en 1 cada 1500 recién nacidos vivos. A veces existe una anomalía, digamos no una anomalía, una condición que se llama foramen oval persistente, que en realidad como definición no entra dentro de lo que son las comunicaciones interauriculares. Para que haya una CIA tiene que haber una alteración en la formación de ese tabique, no que el foramen oval se mantenga abierto. Este shunt entonces lo que va a generar es una sobrecarga de volumen y agrandamiento de lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Otro de los defectos que podemos encontrar aquí es el defecto de septum interventricular, el CIV o comunicación interventricular. Esta también es una anomalía frecuente, entre 1,5 a 3,5 casos por 1000 recién nacidos vivos. Puede verse en forma aislada completamente o combinada, como en el caso de la tetralogía de Fallot. Cuando hablamos de comunicación interventricular, en general, como vemos un poco en la imagen, fíjense que no es que no existe el ventrículo, sino que parte de ese tabique no se ha formado. Recordemos un poco el video anterior, donde para formar el tabique interventricular estaban empujando desde distintos sectores y que además el tabique interventricular tenía una parte muscular, que es la que vemos aquí abajo, y una parte membranosa que es en general la que falla en formarse. Obviamente por las presiones lo que vamos a ver es un shunt de izquierda a derecha. Eso va a generar que por el mayor volumen que estamos llevando hacia el corazón derecho haya una hipertrofia del ventrículo derecho. Al haber hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a traspasar las presiones hacia las venas pulmonares, aumentando la presión en el circuito pulmonar. Más tardíamente, el aumento de la presión del circuito pulmonar me va a hipertrofiar el corazón derecho y más tardíamente se puede dar vuelta el shunt y generar la cianosis. Entonces, nos puede llegar a generar una insuficiencia cardíaca y por supuesto da soplo como todo shunt. En la mayor parte de los casos lo que está fallando es la formación de ese septum membranoso. Solo en un 10% de los casos puede fallar la formación del muscular. A veces se presenta asintomática, a veces es un pacientito que tiene infecciones respiratorias frecuentes, a veces da taquipnea, pero bueno, cuando lo ocultamos, ocultamos el soplo. Como dijimos hoy, cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho y cuando hay mucha presión a nivel del circuito pulmonar, se puede dar vuelta el shunt y en ese caso aparece la cianosis. Estas anomalías son de resolución quirúrgica. La comunicación interauriculoventricular, digamos, que están comunicadas todas las cámaras, esto se llama canal atrioventricular común. Si se comunican las 4 cámaras, esto es incompatible con la vida.
directamente. Pero a veces es parcial. Hay una pequeña comunicación interauricular sumado a una válvula mitral alterada, como es en el caso del síndrome de Down, o anomalías que están combinadas. En realidad esto se debe a la alteración en la fusión de las almohadillas auriculoventriculares. ¿Se acuerdan que eran las que cerraban la comunicación entre aurícula y ventrículo? Una de las más frecuentes es el ducto arterioso persistente. Ese ducto arterioso persistente, ¿se acuerdan? Era el que llevaba la sangre del circuito pulmonar hacia la aorta y persistía abierto porque había cierta hipoxia. Si ese ducto permanece abierto, el soplo que se va a escuchar es como continuo, con un sonido soplo en ferrocarril. Todo esto lo van a ver mejor en clínica. En el 90% de los casos lo vemos como aislado, es un shunt que va de izquierda, de mayor presión, hacia el lado derecho y va a ir a sobrecargar el pulmonar, la circulación pulmonar. En general, estos ductos arteriosos se pueden cerrar rápidamente. Dentro de los factores de riesgo asociados a la aparición está la rubiola materna en el primer trimestre del embarazo y los nacimientos de niños en las ciudades que quedan a gran altura. En general, como les decía yo, con tratamiento es factible de cerrar este ducto y lo que se hace son inhibidores de la prostaglandina E, como para inhibir la secreción de prostaglandina E y de esa manera se cierra. Es raro llegar al cierre por cirugía.